Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en un webinar más de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y bienvenidos a Compliance, cómo prepararse para el futuro de los riesgos, un evento que traemos además con el respaldo, la experiencia del estudio Miranda y Amado. Hoy día tenemos un evento, creo que muy bueno, con un panel espectacular, un panel con realmente líderes en su rubro, además que van a aportar toda su experiencia para que ustedes, la audiencia, salgan de hoy enriquecidos con toda la información y todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Así que, sin mayor preámbulo, voy a ir a presentarles a este panel. Tenemos con nosotros, bienvenidos, queridos panelistas, tenemos con nosotros a Verónica Argulú, gerente de Asuntos Legales y Comunicación Externa en Statkraft. Verónica, bienvenida. Gracias Álvaro por la invitación, encantada de estar con ustedes hoy día. No, encantados de tenerte a ti, Verónica. Muchísimas gracias por haber aceptado estar esta tarde con nosotros. Tenemos también a Mariana Bugatás, que es gerente de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad en Anglo American. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Feliz de poder compartir con ustedes esta tarde. No, felices de poder compartir contigo, Mariana. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos también a Ernesto Montañe, que es gerente legal y de asuntos corporativos de TASA. Bienvenido, Ernesto. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias a Semana Económica y muchas gracias por permitirme estar acá en este evento. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ernesto. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Tenemos a José Luis Velarde, que es consejero del área penal del estudio Miranda y Amado, que son quienes también coorganizan junto a nosotros este evento, este webinar que nos tiene aquí. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Álvaro. Un placer poder compartir esta tarde con este panel y poder intercambiar algunas ideas sobre el futuro de los riesgos que complejan. Muchísimas gracias, José Luis. Yo sé que va a ser así. Tenemos creo que una serie de preguntas muy buenas y un panel espectacular con quienes creo que las experiencias y las ideas van a abundar. Finalmente, y con broche de oro, cerramos con Magali Bardales, que es gerente corporativo, legal y relaciones institucionales de Nexa Resources. Bienvenida, Magali. Hola Álvaro, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y igualmente encantada de estar con ustedes y compartir este evento el día de hoy. Encantados de tenerte aquí, Magali. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como ya he adelantado, el día de hoy vamos a estar hablando sobre gestión de riesgos y el rol que cumple el área legal de las empresas para gestionar estos riesgos, unos riesgos que han evolucionado muchísimo en los últimos meses, en el último año y medio desde que inició la pandemia y que no han parado de cambiar, sobre todo considerando que estamos ante una coyuntura compleja en el plano local, en términos políticos, en términos económicos. Y además estamos ante un consumidor, ante un cliente mucho más exigente, ante stakeholders que piden cada vez más de las empresas y todo esto acá son cosas que finalmente las compañías tienen que tener en cuenta y tenemos acá a 5 representantes clarísimos de cómo esta gestión de riesgos y cómo este trabajo desde el equipo penal, desde el equipo legal además, se ha vuelto realmente fundamental para la sostenibilidad del negocio. Así que vamos a comenzar con algunas preguntas. Voy a comenzar y abre el panel Verónica y Ernesto, porque como decía, estos riesgos han evolucionado muchísimo. En los últimos meses, cuéntenos ustedes cómo ha cambiado el mapa de riesgos de su empresa y qué factores que antes tal vez no eran tan importantes son hoy prioritarios de atender. Vamos en ese orden. Primero contigo, Verónica. Gracias Álvaro y bueno, sí, esta primera pregunta es muy buena. Definitivamente el mapa de riesgos de la empresa ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, en los últimos meses, en el último año y medio. Creo que el mundo ha cambiado de una manera muy acelerada, ¿no? El entorno y la información, la mayor interconexión también acelera ese cambio. Nosotros desde la empresa vemos que los riesgos, hay riesgos que se mantienen, ¿no? Riesgos bastante importantes como los temas relacionados a corrupción, seguridad,
ética en los negocios, todo el tema de los asuntos regulatorios, asuntos políticos que hoy en día toman mayor relevancia, pero también tenemos muchos riesgos nuevos, ¿no? Como son los temas de salud mental, que es un tema sobre el cual antes no conversábamos mucho, ¿no? Está el tema de la pandemia, está el tema de los cibercrímenes que van en aumento, el cambio climático del cual no nos podemos olvidar y tema de sostenibilidad. Entonces, definitivamente vemos que los riesgos en sí han cambiado muchísimo, también cambian en importancia. Y otro tema bastante importante a considerar es que ok, los riesgos han cambiado, el mapa de riesgos ha cambiado, pero también la periodicidad con la que los revisamos, ¿no? Antes, por ejemplo, podíamos hacer una revisión del mapa de riesgos una vez al año, pero hoy en día es mucho más dinámico. Hoy en día el mapa de riesgos no es un documento que lo guardamos y lo revisamos en un año, sino es un documento vivo, un documento que debemos revisar mes a mes, ya ni siquiera te digo 3 meses, creo que esto se ha acelerado aún más. Otro tema que también me parece clave de este mapa de riesgos y cómo ha ido evolucionando es el nivel de riesgos, ¿no? Hoy en día los riesgos son más sofisticados, ¿no? Tenemos riesgos mucho más complejos como cibercrímenes, ¿no? Por el lado técnico que tiene también el tema de la pandemia, ¿no? Son riesgos mucho más sofisticados y también la respuesta que debemos dar tiene que ser más ágil. ¿No? Y acá nuevamente pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? Nosotros cuando se declaró el estado de emergencia, recuerdo el año pasado, al ser una empresa del sector eléctrico, teníamos que seguir operando desde el día siguiente y había muchas dudas, pero no podíamos detenernos a hacer un planeamiento como nos hubiera gustado. Había que actuar, ¿no? Había que ser ágiles y en el camino ir solucionando los problemas que surgieran. Entonces, eso puedo yo comentar sobre la evolución de los riesgos, Álvaro. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Verónica. Ernesto, la misma pregunta para ti. ¿Cómo han cambiado cómo ha cambiado este mapa de riesgos para TASA? Y cuéntanos un poco cuáles son aquellos que hoy día, como dice Verónica, les prestan mucha mayor atención, que antes de repente no eran tan importantes. O cuáles son, en todo caso, estos nuevos que antes ni siquiera eran considerados riesgos. Bueno, primero que nada es una pregunta muy oportuna, ¿no? Porque qué es lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Y definitivamente hemos tenido un cambio de gobierno y hay que leer muy bien eh, qué es lo que ese nuevo gobierno quiere, ¿no? Qué es lo que ha planteado, cuáles son las políticas que quiere imprimir en esta nueva etapa, ¿no? Nosotros creemos que, digamos, tenemos un mapa de riesgos, definitivamente tenemos riesgos que se han mantenido y existen también riesgos nuevos a los que hay que prestarles mucho más atención, ¿no? Pero desde el punto de vista de los riesgos que se han mantenido, lo que ha sucedido es que los factores, por ejemplo, que se analizan al ver los riesgos, que tienen que ver pues con la probabilidad de que ocurran, el impacto que pueden tener sobre el negocio, las medidas de mitigación que deben ser implementadas para que podamos reducir su impacto, el riesgo residual que digamos queda después de haber implementado esas medidas, los actores, los responsables del monitoreo, la implementación de acciones. Hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los riesgos actuales y los nuevos. Ahora, en particular, sobre los riesgos nuevos, por ejemplo, ¿no? Es importante tener la información que nos llega, evidentemente, y uno de esos, por ejemplo, en el sector de pesca en particular, tiene que ver pues, con el riesgo tributario. También hay otros sectores bueno, que están acá también representados, donde vemos ese riesgo, y creemos que ahí lo importante es prepararnos para afrontar ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, en ese en particular, por ejemplo, la probabilidad del impacto podría haberse incrementado. Entonces, tenemos un mapa de riesgos donde están todos los riesgos, pero algunos de los factores que están involucrados en el análisis de riesgo han cambiado, ¿no? Entonces, tenemos una mayor probabilidad y un mayor impacto en un riesgo en particular. Entonces, acá lo que creemos que es importante es estar preparados, tener información, buscar los argumentos necesarios para poder afrontar, digamos, anticiparnos al riesgo.
creo que es lo importante. Y sobre todo en un riesgo como por ejemplo el tributario, el de mayor imposición, tener información que nos permita darle a la persona, al gobierno, a la que está proponiendo la nueva regla, información técnica, información que justifique y que nos permita enseñar cuál es la posición de la compañía respecto de ese riesgo y cuál podría ser el impacto, ¿no? Porque es importante que tengamos un análisis mucho más detallado de cuál podría ser el impacto de una medida como la que estoy planteando, que podría también venir, por ejemplo, por el lado de un riesgo regulatorio. Entonces, para cerrar, creo que es importante impulsar al analizar los nuevos riesgos y en esta nueva coyuntura, el análisis de impacto regulatorio nos parece fundamental. Tenemos que exigir que se haga análisis de impacto regulatorio a nivel gobierno y evidentemente también el análisis de costo-beneficio en el Congreso. Creo que es una práctica que tenemos que impulsar como sector y como, digamos, gremio también, que se haga un análisis mucho más profundo de las medidas que se están planteando como para poder mitigar estos nuevos riesgos y estos nuevos factores que se están incrementando. Clarísimo, Ernesto. Y de hecho, parte de lo que mencionas va en línea también con la siguiente pregunta que iba a hacer y que de hecho también va dirigida a ti, ¿no? De cómo ha evolucionado la forma en que estos riesgos se gestionan dentro de la empresa. Y cuéntanos también de qué manera el área legal ha tomado la batuta en este tema, ¿no? Y a qué otros actores se involucran, ¿no? Sí, un poco continuando con la línea de la respuesta de la pregunta anterior, es importante que en la gestión de riesgos tengamos un enfoque hoy en día multidimensional, ¿no? Donde tengamos una estrategia bien montada de comunicaciones, una estrategia legal, una estrategia regulatoria, una estrategia de negocios y una estrategia de construcción de alianzas y movilización. Ojo, digamos, creo yo que son los ejes sobre los cuales tenemos que gestionar los riesgos, ¿no? Y evidentemente una secuencia en donde pues siempre identificamos las amenazas, nos anticipemos al riesgo, nos preparemos frente al riesgo, demos respuesta y tengamos muy claro cuál es el resultado que queremos tener luego de haber gestionado, evidentemente, ese riesgo, ¿no? Fundamental para la gestión de riesgos tener un buen equipo, un buen equipo de gente informado e involucrado, con comunicación constante con los equipos, con nuestros equipos. La gestión de riesgos no es exclusiva del área legal, evidentemente. En el caso de TASA tenemos un comité de riesgos donde participan pues, las gerencias de finanzas, las gerencias de auditoría, las gerencias de gestión humana, y dependiendo del riesgo también se invitan a las diferentes gerencias para poder tratarlos. Es un comité que se reúne constantemente, cada cierto tiempo, para poder evaluar los riesgos y ver si es que han incrementado, si se pueden materializar o no, y cuál es el seguimiento que le hacemos a las acciones que tenemos que implementar para poder mitigarlos. Pero de hecho, la coyuntura coloca al área legal en una situación de protagonismo, ¿no? Porque se han incrementado los riesgos regulatorios y los riesgos legales, sin duda alguna, ¿no? Entonces, como decía Verónica, una de las cosas que hay que hacer es incrementar la frecuencia en la que evaluamos estos riesgos, ¿no? Hay que dedicarle más tiempo, ¿no? Y no solamente a nivel de comité, sino también hay que preparar información para el directorio y hay que exponerla y hay que mantenerlo sumamente informado sobre lo que puede estar pasando y los riesgos a los que estamos enfrentando, ¿no? Importante también que, por ejemplo, uno de los miembros del directorio pueda ser el encargado digamos, el champion de los riesgos, ¿no? De la gestión de riesgos, de tal manera que las áreas que manejan riesgos puedan tener un referente, una persona, un sounding board con la que puedan discutir los riesgos que se puedan estar presentando. Muy importante la forma en la que se consigue la información. En el tema, por ejemplo, de riesgos laborales, realizar foco, preguntar cuáles son las preocupaciones que tienen. Ahí está, regreso, Ernesto. Perdimos tu señal por un segundito. No sé dónde me quedé. Pero bueno.
decía que en el tema de los riesgos laborales es muy importante investigar, conseguir información, realizar focus en las diferentes plantas, por ejemplo, que tenemos nosotros, para entender cuáles son las preocupaciones de los trabajadores y poder así atenderlos de manera oportuna, ¿no? Y un tema no menor, digamos, de una experiencia previa que he tenido en donde, por ejemplo, riesgos de índole laboral, sindical, por ejemplo, donde puedes tener una huelga, una negociación muy larga, y podría sonar un poco no ortodoxo, pero creo que tenemos que estar preparados también desde el punto de vista, digamos, mental, físico, ¿no? Yo creo que las personas que manejan riesgos tenemos que también pensar en cómo abordarlos desde ese punto de vista. Entonces, que de repente no es muy conocido ese aspecto, pero es algo que me gustaría también poner sobre la mesa y creo que es importante considerar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto, porque como dices, puede ser poco ortodoxo, pero uno, la verdad es que cuando llega a la práctica se da cuenta de que es totalmente necesario cómo está preparado uno, inclusive, digamos, en lo mental, en lo físico. Como comentaba al comienzo Verónica, son tiempos en los que además se prioriza muchísimo más estos aspectos y es algo que incluso para quienes manejan riesgos deben ser más importantes. José Luis, un poco en línea con lo anterior que han mencionado ya Ernesto, que ha mencionado Verónica, en cuanto a gestión de riesgos, cómo han evolucionado estos riesgos y cómo ha evolucionado la gestión misma de estos riesgos. ¿Cómo has visto tú que se ha transformado o que ha avanzado la implementación de sistemas de prevención entre las empresas con las que trabajas? ¿Qué tan extendido está esto como práctica? ¿Y cuál es su importancia de cara a tener una estrategia de gestión de riesgos mucho más sólida? Claro. Bueno, yo diría que hay un antes y un después del 2016, ¿no? 2016, el lapso que hay entre el 2016 y el 2018 marca un cambio sustancial en la manera en el que Perú, para empezar, se puede imputar responsabilidad penal. Antes del 2016, los sistemas de prevención estaban básicamente limitados a los sujetos obligados a tener un sistema de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y quizás a las grandes multinacionales que tienen pues un manual de gobierno corporativo, de políticas que digamos son aplicables a nivel internacional, pero no respondían a una exigencia normativa propiamente dicha. En el 2016 eso cambia, y no necesariamente por una cuestión de política criminal como suele suceder en el Perú, sino más bien por la coyuntura, ¿no? El Perú quería entrar a formar parte de la OCDE y como parte de los esfuerzos que había que realizar era adecuar la normativa interna. Entonces ahí se opta por un sistema de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. En ese mismo año estalla el escándalo Lava Jato, ¿no? Que es lo que termina siendo el motor de cambio para este aspecto. En el 2017, a raíz de las facultades delegadas, se incrementa el abanico de delitos que estaban bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Autónoma de la Persona Jurídica, que inicialmente era solo para el cohecho activo transnacional, digamos, que digamos, el universo de empresas afectadas o expuestas a ese riesgo no es tan amplio, y con la ampliación que se dio en ese decreto legislativo, pues ya prácticamente cualquier persona jurídica podía estar expuesto a los riesgos que esos delitos implicaban, ¿no? Entonces, y luego lo que ha habido es un proceso de expansión, si se quiere, ¿no? Posteriormente hay otra norma que amplía por 2 delitos más, colusión, tráfico de influencias, y luego viene la reglamentación, que también vino con demoras, algunas contradicciones con la norma, y finalmente este año, recién en marzo, la SMB, la Supervisión del Mercado de Valores, ha emitido los lineamientos para los sistemas de prevención. Finalmente la SMB es quien evaluará, llegado el caso de una investigación por un delito de competencia de la norma, digamos, colusión, cohecho de sus distintas modalidades, los activos, si es que el sistema de prevención que adoptó la empresa era idóneo o no. Entonces, ese es el gran cambio, en verdad el cambio sucede por una cuestión coyuntural, tanto de política interna como por los escándalos de Lava Jato, e internamente los casos de Club de la Construcción. Entonces, ese es el gran cambio. A partir del 2016-2018, y digamos más a partir de 2018, que las cosas empiezan a estar un poco más claras, porque la falta de reglamentación y el cambio normativo que mencionaba no dejaba del todo claro el panorama, es que las empresas ya empiezan a tomarse mucho más en serio esto y empiezan a apostar por implementar sistemas de prevención. Ya no solo de los sujetos obligados, que era un universo
No tan reducido tampoco, porque también está ampliando con el tiempo, pero sin duda el riesgo, la exposición al riesgo de un proceso penal, que es finalmente a lo que se sometería a la persona jurídica, hace que las empresas, digamos, tengan esa motivación para implementar sistemas de prevención. Ahora, esto tampoco ha estado ajeno a problemas, ¿no? La coyuntura que hemos vivido, la pandemia del COVID y la coyuntura sin duda hace que muchas empresas vean esto como un gasto, en algunos casos puede ser un gasto importante, y quizás eso es lo que ha frenado un poco en estos últimos meses, años y medio quizás, que ese cambio se esté materializando también en empresas, digamos, pequeñas y medianas, ¿no? Pero yo diría que las grandes empresas, en su gran mayoría, ya deben tener un sistema de prevención bastante sólido, en particular en los delitos de la renta 424 y sus modificatorias, ¿no? Entonces, el panorama, por cierto, de los sistemas de prevención, para terminar esta intervención, quería mencionar, no se limita únicamente también a lo normativo, ¿no? Porque tenemos los sistemas de prevención normativos, que son que menciona la responsabilidad autónoma, que es, entre comillas, voluntario, y los sujetos obligados, pero tenemos todo este universo paralelo de delitos o de contingencias penales que pueden derivarse de la actuación de la persona jurídica en general y que no, para los cuales no existe una exigencia normativa de tener un sistema de prevención, pero que en realidad las empresas todos los días implementan mecanismos para contener esos riesgos. Por decir, delitos ambientales, ahora los delitos contra el orden económico que están un poco en boga por el cambio de gobierno, en fin, delitos de seguridad y salud en el trabajo. El panorama es bastante amplio y en la realidad muchas empresas sí adoptan sistemas de prevención internos pese a que normativamente no les es exigido. Entonces, el panorama de hecho es que estos sistemas de prevención han llegado para quedarse, y no solo para quedarse, sino yo pienso que se van a ir expandiendo cada vez más el universo de delitos que puede estar bajo el paraguas de esta normativa de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica, que no es otra cosa que una responsabilidad penal para la empresa, con independencia de los funcionarios, y me animaría a decir, por ejemplo, que creo que la corrupción privada va a ser el próximo o los próximos tipos penales que van a estar bajo ese paraguas, ¿no? Que es un tema que también tiene bastante relevancia en la actividad de la empresa. Efectivamente, José Luis, y de hecho abres el espacio para comenzar a hablar sobre algunos de estos temas que tú ya mencionabas, ¿no? Sobre de repente riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos penales. Creo que entramos justo en tema y muchísimas gracias por haberme dado el pie, porque tenemos acá una primera pregunta temática. Vamos a hablar un poquito sobre el tema ambiental, una pregunta que altamente popular entre nuestros panelistas, porque 4 de los 5 panelistas además la van a responder. Y bueno, les leo la pregunta y de ahí les digo en qué orden vamos a ir. Porque la pandemia no solo ha generado mayor conciencia alrededor de las necesidades sanitarias del país, también ha servido como catalizador para que los consumidores peruanos estén más pendientes de la forma en que producen las compañías, a quienes le compran o finalmente que estén más pendientes de las compañías que operan cerca de ellos. Digamos, hablemos de áreas de influencia, hablemos de comunidades aledañas a algunas de las operaciones de las empresas con las que estamos conversando hoy, sobre todo considerando de que estamos hablando de empresas del rubro productivo, donde normalmente tenemos áreas de influencia importante. ¿Cómo ha cambiado la forma en que gestionan como compañía no solo el potencial efecto que podría tener el cambio climático en sus operaciones, sino también cómo gestionan su propio impacto en el medio ambiente? Vamos a ir en este orden. Mariana, comienzas tú, de ahí seguimos con Magali, que todavía no han participado, de ahí seguimos con Ernesto y finalmente vamos contigo, José Luis. Mariana, te doy el pase. Gracias, Álvaro. Primero comentarles un poco que en Anglo American, que Quellaveco, estamos alineados a nuestro propósito, que es el de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, y aspiramos a ser líderes mundiales en minería sostenible. La sostenibilidad forma parte del ADN de nuestro proyecto, tan es así que el modelo de trabajo se encuentra plasmado en un plan de minería sostenible que propone acciones y metas estratégicas
a 5 años, pero con una visión a largo plazo, al 2030, alineados a los ODS de las Naciones Unidas. Estas acciones y metas estratégicas de nuestro plan de minería sostenible tienen 3 pilares. Uno de ellos es líder corporativo confiable, que tiene que ver con lo que hablaba José Luis. El segundo, comunidades prósperas. Y el tercero, que es justo este tema, el medio ambiente saludable. En este último hemos incorporado además 3 subtemas dentro del medio ambiente saludable. Uno es la biodiversidad, el segundo es el agua, que es un recurso escaso en algunas zonas en donde están empresas mineras como la nuestra, y el cambio climático. Entonces, conscientes de estos retos globales que nos plantea el cambio climático y pensando en cómo desde la actividad minera podemos contribuir a prevenir y mitigar sus potenciales impactos, a nivel global nos hemos propuesto operar minas de carbono neutrales, y esto para el 2040. Todas nuestras operaciones van a ser carbono neutrales. Y hay un gran esfuerzo para reducir esta huella de carbono desde la matriz. Y tenemos buenas experiencias en Chile, en donde tienen la matriz renovable 100%, un proyecto de energía eólica en Brasil, y el uso de hidrógeno verde que acaba de empezar en Chile también. Pero pensando específicamente en Quellaveco, nosotros durante la etapa de construcción ya venimos implementando el plan de minería sostenible, y esto va a continuar a lo largo de toda la etapa de operación y cierre, y creemos que esta es una nueva forma de gestionar potenciales impactos de cambio climático y por lo tanto riesgos también de la actividad minera, ¿no? Ahora, esto no puede avanzar si no vamos de la mano con la innovación, tecnología y también de la sostenibilidad. Y específicamente nosotros, antes de iniciar las operaciones, ya hemos firmado un convenio en donde vamos a tener la energía 100% renovable para nuestras operaciones. Con esto estamos siendo mucho más consecuentes con lo que nos hemos comprometido con el medio ambiente, pero también hemos, de la mano con la tecnología, visto maneras de utilizar mucho mejor los recursos, entre ellos el hídrico, y nuestra operación va a ser una de las más eficientes en el uso de agua para producir el cobre en Sudamérica. Entonces, todas estas potenciales impactos que podemos tener, estamos evaluándolos desde la construcción, cómo reducirlos. Finalmente, nuestra meta es alcanzar el impacto neto positivo al final de nuestra operación. Entonces, eso nos hace, en conclusión, usar nuestros pilares de sostenibilidad bajo buenos estándares y el uso de nuevas tecnologías, que son una forma de gestionar las actividades diferente, y poder ir de la mano con otras actividades, no solamente agricultura, sino acuicultura y cuantas otras más existen dentro de la región de Moquegua, por ejemplo, contribuyendo así con el desarrollo sostenible, no solamente de la región en donde operamos, sino de nuestro país. Muchísimas gracias, Mariana, clarísimo. Y te doy el pase a ti, Magali, con la misma pregunta. Gracias, Álvaro. Yo quiero comenzar en este tema, en principio, con el contexto en el sector minero. En principio, la industria minera es la más regulada en el país. Nosotros tenemos 232 procedimientos administrativos que se tramitan ante 29 instituciones. En los últimos años, la regulación en el sector minero ha evolucionado y ha incrementado notablemente. Tenemos actualmente 470 normas legales que aplican al sector. Y por otro lado, se ha reforzado sustancialmente el ámbito de actuación de las autoridades de fiscalización. En el caso específico de los temas ambientales, en los últimos 5 años han aumentado considerablemente las fiscalizaciones. OEFA entre el 2014 y 2019 ha aumentado en más de 400% en términos del número de fiscalizaciones, y en términos de multas también ha habido un incremento considerable. Entre el año pasado y este año se han incrementado en alrededor del 200% los montos de multas que se establecían, ¿no? Entonces, este es un marco, digamos, general de dónde como sector nos ubicamos. Los riesgos ambientales, lógicamente, están presentes,
y están vinculados a temas de incumplimientos eventualmente de certificaciones ambientales, asociados a la realización de actividades que pueden no tener una certificación ambiental, y obviamente también a factores externos como el cambio climático que has mencionado. Y estos riesgos en realidad conllevan y generan para las empresas no solo multas y por tanto implicancias en los aspectos económicos, sino también eventualmente medidas correctivas, suspensión o paralización de operaciones, responsabilidad penal, riesgos reputacionales que tienen un impacto importante en las operaciones. Y en ese sentido, actuamos, digamos, desde dos perspectivas. Primero, en el frente legal y luego en el frente operacional. En la parte legal hemos fortalecido acciones de prevención. Este año hemos desarrollado una iniciativa que ha comprendido la verificación de todas las medidas correctivas dictadas en los últimos 5 años en nuestras operaciones y también la revisión de las actas de fiscalización de los últimos 5 años, este plazo asociado al tema de prescripción, y la verificación, digamos, de toda esta información nos ha permitido hacer una categorización de los temas en función a prioridades y riesgos altos, medios o bajos, determinando luego con cada una de nuestras operaciones el estado de cumplimiento de ya sea las medidas correctivas, hallazgos detectados en fiscalizaciones, y luego establecer un plan de acción concreto, ya sea para dar cumplimiento a la información que deba entregarse a OEFA, eventualmente solicitar inexigibilidad de algunas medidas o solicitar eventualmente la variación. Adicionalmente, en términos legales, se realizan auditorías de requisitos legales que están asociadas al cumplimiento, a la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales, capacitaciones que se realizan de manera directa con viajes a las operaciones y también de manera remota. Hemos implementado capacitaciones digitales de manera que nuestras operaciones puedan acceder a este tipo de capacitación de manera permanente. Estamos desarrollando también un app que nos va a permitir hacer un seguimiento a las fiscalizaciones en línea y además también incorporar una forma de seguimiento, de cumplimiento de los hallazgos y observaciones que se den en las fiscalizaciones ambientales. Por otro lado, en relación a este segundo frente, que es la parte operativa, en Nexa venimos implementando una estrategia que está orientada por los principios ambientales, sociales y de gobernanza, el llamado ESG, que nos permite en realidad conectar con la sociedad que está cada vez más vigilante a todos estos aspectos, al mercado y a nuestros accionistas. En el aspecto ambiental, por ejemplo, hemos logrado superar una de las metas que estaban previstas para el año 2025, que era alcanzar un promedio de 75% de recirculación de agua en nuestras operaciones a nivel global. Hemos logrado hasta el momento alcanzar un 82% de recirculación, superando ampliamente la meta, y la unidad minera Cerro Lindo, que está ubicada en Ica, es uno de nuestros casos de éxito, con una tasa de recirculación de 90% aproximadamente y cero vertimiento. Cerro Lindo además es la primera operación minera en el Perú que utilizó agua de mar desalinizada para todas sus operaciones. Para el año 2025 también tenemos como objetivo reducir en un 5% la emisión específica de gases de efecto invernadero. Tenemos también como objetivo disminuir la disposición de relaves en las presas y tener un sistema de relave seco, que es un sistema que reduce también las huellas de impacto ambiental y no las relaveras tradicionales, y reducir en un 50% la generación específica de residuos minero-metalúrgicos. Adicionalmente, lo que buscamos es asegurar que el 100% de las unidades cuenten con un estudio de uso alternativo futuro, además, lógicamente, de los planes de cierre. Es muy importante en este sentido tener en cuenta que el ESG es una búsqueda permanente, continua, y que nosotros como Nexa estamos trabajando para cumplir y superar nuestras metas en estos frentes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Magali. Y bueno, vamos con la misma pregunta contigo, Ernesto. ¿Cómo ha cambiado la forma en que gestiona TASA, no solo el potencial efecto que podría tener el cambio climático en sus operaciones, sino también cómo gestionan
el impacto que tienen ustedes a través de su operación en el medio ambiente. Sí, muchas gracias, Álvaro. Mira, la pregunta tiene, digamos, dos aspectos, como lo estoy viendo, como lo estamos viendo. Cómo gestionamos el potencial efecto que podría tener el cambio climático en nuestras operaciones, y para nosotros el cambio climático, o lo que pueda suceder, por ejemplo, en el mar, en la temperatura de las aguas, en el efecto sobre la biomasa, que es básicamente el caos que tenemos nosotros, que es nuestra materia prima, nuestro insumo principal. El cuidado de, de esos factores para nosotros es importantísimo. Y eso va ligado mucho al esquema regulatorio, ¿no? Al modelo regulatorio, el modelo legal con el que se gestiona el mar, con el que se gestiona la biomasa, con el que se gestionan las cuotas que uno puede pescar, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de cómo gestionamos ese riesgo en particular, para nosotros es muy importante mantener viva esa discusión, y evidentemente de manera constante comunicar los beneficios de tener una regulación que ha sido reconocida mundialmente, ¿no? Sobre cómo el Perú mantiene la biomasa de anchoveta, una de las pesquerías más importantes del mundo, ¿no? eh, el mar peruano pues es uno de los mares más bendecidos, ¿no? De esta tierra, y así con regulaciones como las que tenemos lo protegemos y lo vamos a proteger, y evidentemente también vamos a proteger nuestras operaciones. Ese es un aspecto. Y sobre el aspecto de cómo gestionamos nuestro propio impacto, nosotros tenemos un enfoque integral de cómo manejamos esto a través de temas como la energía, el uso del agua, y cuál es el enfoque que le damos a los residuos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esos tres aspectos creo que es importante destacar, ¿no? En el tema energético estamos empujando un cambio de matriz energética, ¿no? En nuestras plantas de Pisco, de Callao y de Pucusana, y próximamente en Chimbote, estamos empujando el cambio de matriz energética para poder cuidar el medio ambiente a través de energías más limpias, ¿no? En el tema del agua, implementamos sistemas automatizados de control de efluentes, ¿no? Y tenemos un tratamiento muy cuidadoso del agua en nuestras operaciones, ¿no? Y tratamos de utilizar al máximo el recurso, ¿no? Para poder, digamos, cuidar el recurso tan importante que tenemos, que es el agua, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y el otro es el enfoque de la economía circular en el tema del manejo de los residuos, ¿no? Venimos incorporando un enfoque circular. A la fecha nos ha permitido revalorizar y aprovechar el 47% de nuestros residuos no peligrosos, como redes de pesca, aguas de limpieza, aceite mineral, entre otros. Entonces, creemos que con esos tres aspectos, energía, agua y el manejo adecuado de los residuos, estamos contribuyendo a cuidar el ambiente y a vigilar y a mitigar ese riesgo ambiental que es tan importante, ¿no? Que tenemos que gestionar, ¿no? Y de ahí, básicamente, por parte de la conservación del medio marino, nosotros tenemos varios programas, uno de ellos muy importante que se llama Cuidamar, que es un programa que sensibiliza a nuestros tripulantes, ¿no? En el monitoreo y la liberación de la fauna marina. Y junto con ellos podemos cuidar, evidentemente, las especies marinas para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, aquí lo importante es tener un enfoque regulatorio, de cuidado del medio ambiente, pero que sobre todo garantice la sostenibilidad del negocio a futuro. Eso es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. Y bueno, cerramos la pregunta contigo, José Luis, considerando todo lo anteriormente mencionado por los demás panelistas y teniendo en cuenta además cómo ha evolucionado la regulación en temas ambientales.
¿Cómo ha cambiado la forma en que se fiscaliza a las empresas en dicha materia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tipo de consecuencias podrían enfrentar hoy si es que su estrategia de gestión preventiva fallara, Dios no quiera? Sí, bueno, definitivamente ha habido un cambio, ¿no? En los últimos años me quedaba un poco sorprendido al escuchar la estadística que mencionaba Magali más temprano de 400% de incremento en los últimos años en acciones de fiscalización administrativa, pero en realidad en la vía penal la cosa no está muy distinta, ¿no? Si nos ponemos, para empezar, lo que ha habido es una presencia más activa de fiscalías especializadas en delitos ambientales en distintos distritos fiscales, y lo mismo con módulos de justicia especializados en delitos ambientales, con lo cual sí se le está dando, desde el punto de vista, digamos, logístico, las facultades para poder actuar, ¿no? Pero sí se nota que hay un punto significativo también en la intervención penal, en la investigación penal. Antes, lo que sucedía normalmente era que, por ejemplo, EFA remitía un informe porque encontraba pues, indicios de la comisión de algún delito y la fiscalía a raíz de eso investigaba, ¿no? Ahora, más son los casos en los cuales la fiscalía incluso hace inspecciones de oficio o inicia investigaciones de plano de oficio, ¿no? Y para poner algunas estadísticas, ¿no? Entre el 2019 y el 2021, la OEFA ha recibido casi 3.900 pedidos de informes fundamentados, que son estos informes que se utilizan para sustentar la responsabilidad penal, por ejemplo, en delitos de contaminación ambiental, que son tipos penales en blanco, ¿no? Han habido, por ejemplo, entre el 2016 y el 2018 un promedio entre 600 y 700 sentencias por delitos ambientales o vinculados, minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que hay un incremento significativo y hay una mayor presencia, sobre todo de las fiscalías ambientales, que de manera mucho más incisiva están iniciando, ya no solo ante denuncias de parte o de instituciones o de organismos no ONGs, digamos, sino de oficio están tratando de perseguir y sancionar estas conductas, ¿no? A veces de manera, por cierto, también hay que decirlo, equivocada, arbitraria, y muchas otras veces, pues, por cierto, con razón, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esto? Bueno, nuevamente, ¿no? Mencioné al terminar mi intervención anterior los delitos ambientales como uno de esos casos en los cuales no existe normativamente un requerimiento para tener un sistema de prevención, pero sin duda que hay que tenerlo, ¿no? Sobre todo las empresas que tienen una exposición mediana o alta al riesgo por consecuencias ambientales. Las consecuencias son muy serias, ¿no? Todos los delitos ambientales y vinculados tienen penas en su modalidad dolosa para penas que son penas privativas de libertad efectiva, ¿no? O sea, en el caso que hubiese una condena, lo más probable es que la persona investigada y condenada pues sufra pena privativa de libertad. Y para la empresa las consecuencias también pueden ser importantes, no solo desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de las consecuencias que esto puede traer incluso con sus zonas de influencia, con las comunidades con las cuales tienen relación, sino también por las consecuencias accesorias que la propia empresa puede sufrir, ¿no? Las propias sanciones que se pueden imponer a consecuencia de esa sentencia a la persona jurídica como tal, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo significativo. ¿Cómo se puede mitigar ese riesgo? Bueno, para poder imputar, digamos, responsabilidad penal válidamente en el caso de un aparato de una persona jurídica, lo que hay que poder hacer es, o lo que tendría que hacer un fiscal es determinar quién es el responsable, o qué persona, qué entidad, qué organismo, pensemos, puede ser la gerencia, puede ser el directorio. Lo tradicional en una investigación penal es que siempre se pretende imputar al gerente, ¿no? Hay la teoría que el gerente general, pues, todo lo sabe y por ende es responsable de todo, cuando eso no es para nada cierto. Pero, ¿cómo se pueden mitigar esos riesgos? Estableciendo una correcta y documentada división de roles y funciones en la empresa, ¿no? Esa es la base. Tiene que haber una pirámide, que es la división de roles y funciones, en la que se establezca qué personas son responsables, qué oficinas son responsables por tales procesos, y establecer sistemas de supervisión, de arriba hacia abajo, de delegación de facultades. Es la única manera en la cual se va a poder encapsular la responsabilidad penal que pueda surgir del riesgo al que está expuesto la persona jurídica. Porque el riesgo no va a desaparecer nunca, ¿no? Como mencionaba Ernesto más temprano. Lo único que se puede hacer con el riesgo es mitigarlo. El riesgo siempre va a estar presente y lo que hay que tratar de hacer es encapsularlo y darle todos los recursos a las áreas que están encargadas de
tratar de controlar ese riesgo para que la responsabilidad penal no, pues, no escale de una manera significativa si se llega a hacer presentar el caso de un incidente ambiental, ¿no? Clarísimo, José Luis, y como dices, no necesariamente tiene que ser, digamos, algo que se solicite expresamente, normativamente, para ser, digamos, importante, fundamental, sobre todo para algunas empresas, tener este tipo de sistemas de prevención, ¿no? Vamos a pasar a otro tema que tenemos aquí en agenda, que es el tema social, porque hoy día hablábamos hace un ratito del consumidor y también hablábamos de algunos stakeholders que tiene la empresa, porque no es solo el consumidor quien es más exigente con las compañías, también las empresas tienen hoy una amplia gama de finalmente stakeholders, dígase trabajadores, comunidades, proveedores, etcétera, que tienen mayores demandas y necesidades. Y esto finalmente genera nuevos riesgos, riesgos sociales. ¿Qué tipo de riesgos sociales han surgido a partir de la pandemia? ¿Y cómo ha evolucionado la forma en que gestionan dichos riesgos? Esta es una pregunta para ti, Mariana, y de ahí para ti, Magali. Gracias, Álvaro. Creo que la pandemia ha ocasionado una de las mayores crisis socioeconómicas de nuestra historia, superado quizá por la guerra con Chile en los años 30, y durante el segundo trimestre del 2020 el Perú pues, sufrió una caída terrible en B del PBI, llegando a cifras históricas, ¿no? Este impacto económico ocasionó un retroceso de 10 años en la reducción de pobreza, volviendo a cifras del año 2011. Entonces, este incremento eh, abrupto de 7 puntos porcentuales, llegando a un 27%, generó que 2.3 millones de personas ingresen al umbral de pobreza nuevamente. Y siendo las zonas rurales alejadas, vulnerables, las más afectadas. Eh, Nosotros lo hemos visto durante la pandemia a nivel de trabajadores, por ejemplo, estábamos en el pico de la construcción. En ese momento teníamos a más de 7.000 personas en los campamentos construyendo Quellaveco. Tuvimos que bajarlos a todos y quedarnos con solo 750 personas para poder en ese momento mantener todos los temas ambientales, monitoreos que se requirieran y repensar la forma en la que teníamos que proteger a nuestros trabajadores, porque necesitábamos a la gente para seguir construyendo, pero también teníamos que estar muy centrados en la persona, en su seguridad, en su tranquilidad también, y tuvimos que implementar una serie de protocolos adicionales a los que establece la normatividad, pero para poder tener esa tranquilidad de manejar esa cantidad de trabajadores yendo al proyecto, a construirlo, ¿no? El día de hoy, entre personal que sube y baja, tenemos 20.000 personas contratadas por Quellaveco, y eso genera pues traslados semanales de más de 4.000 traslados de personas, estar haciendo más de 200.000 pruebas moleculares hasta el momento. Tuvimos incluso que poner eh, eh, laboratorio molecular en el mismo site para poder hacer las pruebas ahí mismo y de manera proactiva buscar al virus dentro del campamento, y eso generó que tuviéramos tasas de contagio muy, muy bajas, eh, muchísimo más inferiores a las que teníamos en el promedio nacional o de la misma región. Eso a nivel de los trabajadores, ¿no? A nivel de comunidades, definitivamente este impacto de la pandemia desató que se identificaran brechas grandes para poder también recibir a la población que necesitaba tratamiento para el COVID. No habían camas UCI suficientes, se tuvieron que poner plantas de oxígeno, camas UCI completas porque no las tenían, y hasta camas hospitalarias, ¿no? Y también apoyar a las zonas más vulnerables, llevándoles alimentos, cerciorándonos si había necesidad de repente trasladar a alguien por alguna emergencia, y también ayudar a la región a poder fortalecer todo su sistema de salud, por ejemplo, desde equipos para mantener la cadena de frío, ¿no? Y ultracongeladoras para poder en un primer momento recibir a las Pfizer, porque sabíamos que necesitaban de menor temperatura que el resto de vacunas.
también se vieron otras cosas como impulsar o reactivar la economía de Moquegua, y surgió Agroqueyabeco, que es poner a disposición de los agricultores y ganaderos locales un fondo de garantía manejado por una cooperativa local. Y lo bueno de este sistema es que no necesitaban tener tantas formalidades para poder recibir ese préstamo tan necesario para poder reactivar sus economías, por ejemplo. Y lo bonito de este proceso es que la morosidad ha sido cero y hemos podido dar vuelta a este fondo, y de 5 millones que se empezó ya se han podido, hemos llegado a 7,5 millones, llegando a muchísimos agricultores y ganaderos de la zona, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha expectativa también de trabajo, por lo mismo que ahora ha habido todo este golpe por la pandemia y, por ejemplo, hemos podido potenciar algunas cosas que ya teníamos, como portales en donde tenemos información de todas las necesidades que hay de los distintos contratistas de nuestro proyecto para contratar empresas locales que puedan brindar servicios o proveer de algunos bienes a nuestros contratistas y al mismo proyecto, ¿no? Entonces, creo que esto ha generado que tengamos que ser mucho más innovadores y creativos en la manera de poder dar oportunidades, pero también ver cómo protegíamos a nuestros trabajadores que estaban en campamento y darles la tranquilidad de poder seguir viniendo a trabajar, muchos de ellos locales, y no tener ese temor del contagio por todos los protocolos que se tuvieron que implementar, ¿no? Muchas Clarísimo, gracias. No, muchas gracias a ti, Mariana. Aparte que hablas desde una situación tremendamente particular, como la de la construcción de una mina además, como tú dices, que en su etapa, digamos, de desarrollo emplea una cantidad de mano de obra impresionante. Entonces, me imagino que los retos deben haber sido igualmente impresionantes. Magali, ustedes en Nexa están en una situación en la que operan ya varias minas acá en el país y bueno, también en otras partes de la región. Cuéntame un poco cuáles han sido estos riesgos sociales que han visto surgir en la pandemia y cómo ha evolucionado la forma en que los han ido gestionando. Sí, sí, efectivamente, nosotros somos un grupo que opera en el Perú hace más de 70 años y tenemos operaciones en diferentes partes del mundo. Uno de los desafíos y riesgos más importantes en el sector minero es lo relativo a la conflictividad social. En operaciones mineras, lógicamente, que ya vienen trabajando, aun cuando se trate de zonas mineras, esta situación de conflictividad se ha visto agravada con la pandemia, precisamente por estas necesidades de empleo, necesidades de salud que ha comentado Mariana. En esa línea, en realidad, para mitigar estos riesgos, yo creo que hay dos frentes en los que se tienen que actuar, ¿no? Por un lado, un frente que es más macro, en lo cual se requiere de todas maneras una intervención del Estado, y nosotros, digamos, como Nexi, como empresas, también hemos tenido una actuación vinculada a mitigar esta conflictividad social a partir de la pandemia. Respecto al aspecto macro, rápidamente yo quiero comentar 3 puntos que creo que son muy importantes y que involucran necesariamente el cierre de brechas económicas y sociales, que a su vez, digamos, va encadenado al tema también de conflictos sociales, ¿no? Es importantísimo, en primer lugar, mejorar la ejecución de los recursos a través de mecanismos que aseguren eficiencia, calidad y transparencia. Hemos visto en los últimos años en el sector minero que el gobierno nacional ha distribuido a gobiernos regionales y locales más de 40.000 millones de soles. Sin embargo, la ejecución de estas cifras llega alrededor del 60%. Y por otro lado, claramente no se ha logrado reducir las brechas. Estos recursos han sido destinados, por ejemplo, en un 4% a salud, en un 11% a educación, 11% a saneamiento y casi alrededor de un 20% para temas de gastos corrientes, que están asociados fundamentalmente a la contratación de consultorías, a la elaboración de expedientes técnicos, entre otros.
Este año se estima que el Estado debe recibir alrededor de 12.500 millones por el sector minero y es necesario que esos recursos sean utilizados nuevamente de manera eficiente, transparente y con priorización en el gasto. El segundo punto es la articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades. El Estado en esta gestión eficiente, como he comentado, del gasto, como garante además del cumplimiento de normas y acuerdos. Las empresas privadas que invierten de manera social, ambientalmente responsable, generando valor y oportunidades dentro de las áreas de influencia, y la población siendo vigilante en el buen uso de sus recursos. Y el otro punto relevante también en este aspecto macro vinculado a cierre de brechas es la generación de mayor inversión. Tenemos en el sector minero una cartera de 60.000 millones de dólares de proyectos mineros, más de 500 millones de dólares en proyectos de exploración, y esto en realidad si se llega a desarrollar conllevaría solo en el sector minero un incremento de 40% en trabajo formal, adicionalmente con trabajo indirecto y con las personas de los grupos familiares de este grupo laboral se llegaría alrededor de un 30% de la población del país que se beneficiaría con la actividad económica minera. Estimamos que además con esta implementación de estos proyectos se llegaría a un incremento del PBI cercano al 25% y también un incremento fundamental en las exportaciones del 66%. Obviamente los recursos fiscales se incrementarían también considerablemente. Ese es otro punto en el que hay que trabajar justamente para, de alguna manera, actuar de manera preventiva en relación a la conflictividad social. Respecto a Nexa, la pandemia sin duda ha significado que pongamos en marcha planes directores de gestión social para todas nuestras operaciones. Estos planes están basados en intervenciones que están ligadas al desarrollo del negocio. Si bien en principio la pandemia concentró nuestros esfuerzos y energía en tratar de concentrar, proteger a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, contratistas y a las comunidades vecinas, hemos definido que esto debe ser algo sostenible en el tiempo, con acciones de intervención concretas y relacionadas al desarrollo del negocio. Hemos analizado de manera anticipada y en conjunto con todas las áreas de la empresa respecto a los impactos sociales que nuestras operaciones, intervenciones generan como parte del negocio, y también tomado algunas acciones y planes de control de manera de maximizar los impactos positivos y trabajar también en mitigar y compensar de alguna manera en forma preventiva los impactos negativos que nuestra intervención pudiera causar. Los planes directores en realidad van más allá solo de una internalización de costos, en realidad apuntan a fortalecer un posicionamiento de componentes sociales como parte integrante del negocio mismo, del core business, y en realidad nuestro propósito en Nexa es crear un legado positivo, estructurado con nuestras comunidades vecinas, promoviendo transformaciones positivas para el desarrollo local en un entorno armonioso, basado en respeto y basado en la interacción y el diálogo constante con nuestras comunidades. Reconocemos también que el valor social es igual a otros componentes que se tienen dentro de toda la planificación del desarrollo del negocio y por lo tanto debe ser incorporado de manera estratégica en los plazos, en los costos, en toda la logística, los roles y responsabilidades para su ejecución, de manera que sean mitigados e implementados correctamente. Durante la pandemia hemos realizado una serie de acciones orientadas igualmente a mitigar, ayudar a nuestras poblaciones, y como comento, digamos, todo este aspecto general que se va a mantener en el tiempo. Eso es. Muchísimas gracias, Magali. Bueno, Verónica no ha podido participar en las preguntas anteriores, pero regresan las preguntas para ti, Verónica, y vamos a hablar un poco en línea con la pregunta, algo que está en línea con la pregunta anterior, digamos. Vamos a hablar sobre stakeholders, ¿no? Porque los riesgos que enfrenta la empresa suelen llegar, como ya hemos visto, de todo tipo de frentes. ¿Cómo alinear a los principales stakeholders de la empresa de cara a implementar una estrategia más sólida y que estos sean actores proactivos de cara a la mitigación de estos riesgos
y no potenciales amenazas por sí mismos? Sí, esa es una muy buena pregunta, Álvaro, ¿no? Porque definitivamente la palabra alineamiento suena muy sencilla, pero al momento de implementarlo no lo es. Y más en los sectores en los que nosotros trabajamos, ¿no? Creo que el alineamiento es clave, ahí tenemos que trabajar con muchos stakeholders, ¿no? Nosotros coordinamos con todas las áreas de la empresa y como decía Ernesto, muchas veces se piensa que el legal es el que debe advertir todos los riesgos y no es así, ¿no? Y ahí también tenemos que educar mucho y sensibilizar. Entonces creo que todo empieza por hacer un buen mapeo de los riesgos, ¿no? Estar atentos, ¿no? Poder tener toda la información lista y actualizarlo constantemente, designar los responsables, ¿no? Y ahí poder encapsular el riesgo como mencionaba José Luis, ¿no? Eso es algo con lo que me quedo de esta tarde también. Y poder siempre tener presente que estos riesgos van a cambiar. Por ejemplo, hace algunos días nosotros realizamos una diligencia legal y ahí normalmente hubiéramos solamente mapeado los riesgos legales, los riesgos de seguridad, pero hoy en día en este entorno también mapeamos otro tipo de riesgos, riesgos como los reputacionales, los riesgos de corrupción, de compliance. Entonces, creo que es importante no solamente mapear los riesgos de manera general a toda la empresa, pero también poder mapearlos para temas específicos, ¿no? Como esta diligencia que yo les comento, o proyectos más específicos, pero es algo que tiene que ser parte de la cultura de la empresa, ¿no? Y como ustedes saben, construir cultura no es fácil, ¿no? Debemos constantemente estar hablando de este tema de mapeo de riesgos más en el entorno en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Que se pueda decantar a las diferentes áreas de la empresa, no solamente que quede con los gerentes, que todas las áreas y las diferentes jefaturas y personas, miembros de la empresa, puedan también efectivamente mapear riesgos, ¿no? Y advertirlos, porque creo que ese es el principal trabajo, trabajar con todos los trabajadores, generar cultura, como les decía, y constantemente enseñar y educar, ¿no? Poder compartir, ¿no? Compartir el conocimiento sobre cuáles son las implicancias de los diferentes riesgos y de esa manera no solamente se queda en el área legal. Eso podría compartir en esta pregunta, Álvaro. Muchísimas gracias, Verónica, y muchísimas gracias además por ser muy concisa con la respuesta, a pesar de que está muy llena de información. Y eso es lo que les voy a pedir también a los panelistas, porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos dos preguntas más, así que les voy a pedir a todos que sean muy breves con sus respuestas, sobre todo. Hay una pregunta que viene ahora para Magali y para José Luis, que habla sobre el tema penal. Y va en línea además con algo que ya había adelantado José Luis en sus respuestas anteriores, ¿no? Los escándalos de corrupción que protagonizaron empresas peruanas en el último quinquenio han hecho del compliance una práctica que cada vez está más extendida entre las compañías locales. Pero pareciera que los riesgos penales han pasado a segundo plano debido a un tema tal vez coyuntural. ¿Cómo han evolucionado estos riesgos penales en tiempos recientes y considerando además la coyuntura política que vivimos en este momento, podrían tomar más relevancia y manifestarse de nuevas formas? Comenzamos contigo, Magali, y de ahí pasamos a ti, José Luis. Gracias, Álvaro. En realidad el riesgo penal en el sector minero es permanente y ha sido permanente. El sector minero es muy vulnerable en realidad a los riesgos penales por las actividades, por las zonas donde opera, por las comunidades donde digamos, se desarrollan nuestras actividades. Y estos riesgos están asociados, ya se había comentado anteriormente, en temas ambientales, posibles responsabilidades por accidentes de trabajo, temas vinculados a corrupción. Hemos visto la experiencia que tenemos en nuestras operaciones es que las denuncias penales se dan por cualquier situación y por cualquier situación se inician investigaciones fiscales, inclusive anteriormente una práctica común era que al iniciarse un proceso administrativo sancionador por una infracción administrativa, prácticamente en paralelo se iniciaban también investigaciones penales, ¿no? Eso de alguna manera ha ido cambiando en el tiempo, pero eso nos llenaba, digamos, en algunos casos de una serie de investigaciones penales que finalmente culminaban con su archivo, pero que requerían una dedicación de tiempo. Otro tema en la parte penal ha sido la incorporación de los gerentes generales y a veces hasta directores dentro de las investigaciones penales y que también
los criterios, digamos, han ido cambiando en el tiempo en relación a las resoluciones sobre estos aspectos. El riesgo regulatorio también está presente. Recientemente en el sector minero hemos tenido una modificación de la ley de cierre de minas, que además de modificar aspectos vinculados a las garantías de cierre de minas, establece la solidaridad del cumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares mineros, los gerentes generales, directores y funcionarios de la empresa, y además crea un delito agravado, un delito ambiental agravado, que en realidad solo existe para el sector minero, aun cuando en realidad hay muchos sectores que están obligados a realizar cierres de actividades, ¿no? Para gestionar los riesgos penales, sin duda es indispensable la implementación de un sistema de cumplimiento que permita generar una cultura de ética, de compliance, y que a su vez, en la medida que cumpla determinadas condiciones de las normas, exime de responsabilidad penal a la persona jurídica. En el grupo Nexa hemos implementado un sistema de compliance muy robusto. Se ha considerado una matriz de riesgos penales que involucran sistemas de control, planes de acción, módulos de cumplimiento corporativo, de prevención de delitos, de corrupción y otros transversales a la organización, de prevención, de lavado y financiamiento de terrorismo, código de conducta, línea ética. Nos hemos adscrito también a las normas de XPA en la medida que, digamos, aplican las normas anticorrupción americanas a nuestra organización. El segundo punto es gestionar adecuadamente, lógicamente, los sistemas de seguridad. Nosotros hemos implementado planes de acción en la parte de operaciones que ha disminuido considerablemente los accidentes de trabajo. Hemos obtenido en los últimos años premios en relación al tema de seguridad subterránea. En el último año hemos obtenido el primer y segundo lugar en lo que es gestión de seguridad de minas subterráneas. Y por último, un sistema de gestión ambiental que además de el control desde el punto de vista legal, comprenda también el control operativo. Tenemos una serie de sistemas que permiten gestionar adecuadamente el cumplimiento oportuno con alertas para la verificación de las obligaciones legales ambientales. Eso es, Álvaro, lo que podría comentar. Muchísimas gracias, Magali, por toda la información. Y José Luis, la misma pregunta para ti. ¿Cómo han evolucionado los riesgos penales en tiempos recientes y considerando la coyuntura política actual, si tú crees que podrían tomar mayor relevancia o en todo caso manifestarse de otras formas? Sí, bueno, yo lo que pienso es que no es que los riesgos hayan pasado a un segundo plano, el riesgo siempre está ahí, ¿no? Lo que puede haber sucedido en muchos casos es que dada la coyuntura de una pandemia global, la coyuntura política que vivimos, para muchas empresas el manejo de esos riesgos puede haber pasado de alguna manera a un segundo plano. Y esto pues, puede darse por múltiples factores. Primero porque había pues, que atender probablemente la propia supervivencia de muchas de estas empresas, pero además también hay que ver el tema bajo una perspectiva, digamos, global, ¿no? Nacional. El problema es que más allá de las grandes empresas, nosotros tenemos una informalidad muy alta. Y la informalidad es la puerta de entrada a la corrupción, ¿no? Es una gran fuente de corrupción. Entonces, cuando el pequeño empresario o el mediano empresario ve que el informal no implementa nada y que realiza su negocio de cualquier manera y no le pasa nada, no tiene una motivación negativa, hablando de prevención general negativa, o prevención especial negativa, perdón, para poder alinearse e implementar sistemas de prevención. Entonces, esto pasa por un cambio cultural, ¿no? No solamente es un cambio de cultura organizacional, cultura dentro de la empresa, de hacer realmente convencer a los trabajadores de que estos sistemas de prevención no solamente son porque la ley los manda, sino ni para evitar contingencias penales, sino porque es la manera correcta de hacer las cosas, sino pasa por un cambio cultural mucho más profundo, ¿no? Lamentablemente, en el Perú, pues, hay esta famosa frase de la letra con sangre entra, ¿no? Y pareciera que es así, pues, ¿no? Los escándalos mediáticos son los grandes motores de cambio. Cada vez que hay un escándalo fuerte, como hubo los escándalos de corrupción en los 90, los escándalos de Lavajato, Club de la Construcción más recientemente, esos son cambios que generan
que generan un cambio normativo y que generan un cambio en la percepción de las empresas en cómo deben de manejarse. Pero el riesgo está presente, y el riesgo, digamos, nunca va a desaparecer de cualquier actividad empresarial. Y sí veo que, digamos, en la coyuntura política en la que estamos, surgen, de hecho, otro tipo de riesgos que también tienen una connotación penal importante, que pueden empezar a manifestarse de una manera más concreta, ¿no? Ya hemos tenido noticias en las últimas semanas, ¿no? De estos delitos contra el orden económico, con inspecciones, por ejemplo, que realiza el INDECOPI, que luego remite la información a la Fiscalía. Por cierto, eso es un tema, bueno, que no, de hecho no es lo que nos incumbe hoy conversar, pero es un tema bastante discutible, la tipificación penal de esos delitos. Pero, por ejemplo, ese es un caso en el que podría darse una actividad persecutoria penal bastante importante en los próximos meses o años, siguiendo un poco la tendencia que marca la realidad política en la que estamos con este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, nuevamente, los escándalos son motores de cambio, y yo creo que cuando tengamos los primeros casos de sentencias contra personas jurídicas, bajo el marco, por ejemplo, de la ley 3424, es cuando va a venir este nuevo remesón que probablemente motivará negativamente, ¿no? Bajo el ejemplo de la sanción, a otros a alinearse e implementar estos sistemas de prevención para poder, digamos, contener los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Finalmente, como en toda actividad, lo que se debe hacer es un análisis de cuál es el riesgo al que estoy expuesto, cuál es el costo por mitigar ese riesgo y cuál es el costo al que estoy expuesto si es que no lo mitigo. Y ahí es cuando, en esa decisión es en la que está, digamos, el futuro de la gestión de riesgos, y va a depender bastante de qué tanto se lleguen a tener casos notorios, mediáticos, probablemente algunos que otros escándalos, y ya tenemos un primer caso de una persona jurídica, un partido político que está siendo investigado bajo el marco de esta ley, y probablemente cuando tengamos pues una sanción en concreto, se empieza a tomar aún más en serio, no solamente por las grandes empresas, sino por todas las personas jurídicas, la importancia de adoptar estos sistemas de prevención para mitigar el riesgo de consecuencias penales, ¿no? Clarísimo, José Luis, y sobre todo en la, como tú mencionas, en la coyuntura que estamos viviendo hoy, donde además tenemos algunos funcionarios de gobierno que, bueno, no necesariamente reúnen, digamos, los requisitos mínimos para cumplir con las funciones que se les han otorgado. Así que a tener cuidado con ello también. Y vamos a cerrar este panel con una pregunta final que mira un poco hacia el futuro. Mariana, Verónica, ustedes van a darle el broche de oro. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero creo que es importante también un poco sacar nuestra bola de cristal y mirar ese futuro, hacer esta chamba de futurólogos. La pandemia, como ya hemos mencionado en todas las preguntas prácticamente, las nuevas exigencias de estos consumidores, la coyuntura política económica del país que estamos viviendo hoy y que vivimos ya desde hace varios meses, que probablemente se ha acentuado con el cambio de gobierno, pero que ya era compleja con todos los vaivenes políticos que hemos tenido en los últimos años. De hecho, han marcado un antes y un después en cuanto a los riesgos que enfrentan las empresas. ¿Cómo se preparan de cara al futuro de los riesgos? ¿Y qué factores que hoy no impactan de forma significativa a su empresa creen que podrían convertirse en una amenaza u oportunidad, en el mejor de los casos, mirando hacia este futuro? Vamos primero contigo, Mariana, y ahí, Verónica, tú cierras nuestro panel. Quizá, para ser concisa, enfocarme en un par de cosas. Uno, con respecto a una oportunidad que existe, y es que el hecho de esta pandemia ha significado una oportunidad para acelerar procesos que en circunstancias regulares quizá pudieron haber tomado muchísimo más tiempo, ¿no? Nos ha obligado a todos a movernos más rápido y poder adaptarnos a esta nueva realidad, como lo es el trabajo virtual, y lo conversábamos al inicio antes de abrir el panel entre nosotros, ¿no? Y esta oportunidad también significa un reto, porque es cómo manejamos ese trabajo remoto en adelante. Incluso ha habido empresas que ya estaban en operación, que pudieron tener gente que antes estaba sentado en planta, trabajando desde sus casas, eh, eh, todas las cosas que se tenían en remoto, ¿no?
Entonces creo que por un lado esta transformación digital ayuda, pero también hay retos porque esta tecnología y la masificación de la conectividad todavía no existe, y eso es un reto para nuestro país también, en donde las empresas también podemos aportar temas de innovación para mejorar esto y cerrar esas brechas de conectividad que existen, pero también en el sector público se ha dado un salto de una década hacia la digitalización de la administración. Están usando más tecnología que antes, y si bien todavía hay algunas reuniones presenciales, se ahorra muchísimo tiempo teniendo reuniones virtuales, no son necesariamente lo mismo, pero eso también trae ciertos riesgos. Se comparte mucha información, tenemos reuniones virtuales, y hay como compliance, tenemos que cuidar aún más todavía la manera en la que nos relacionamos con nuestras autoridades, dejar registro de esas reuniones, y si bien la tecnología está de la mano nuestra, también existen riesgos, ¿no? Entonces yo veo oportunidades, pero también riesgos asociados a estas oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariana. Y para cerrar, como decía, con broche de oro, Verónica, por favor, la misma pregunta. ¿Cómo se preparan de cara al futuro los riesgos y qué factores podrían convertirse en una amenaza o oportunidad mirando a futuro para Statkraft? Perfecto, gracias Álvaro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana, ¿no? Yo creo que la pandemia también nos ha enseñado muchísimo, ¿no? En lo que podemos lograr con la tecnología, pero definitivamente abre un sinnúmero de riesgos, y muchos de los que todavía no sabemos exactamente de qué van, ¿no? A qué nos enfrentamos. Esto también viene con el modelo híbrido, ¿no? Que muchas empresas vamos a adoptar, esta flexibilidad, ¿no? Este trabajo part-time en la oficina, part-time en la casa, que tiene otro tipo de riesgos. Y yo creo que también el uso acelerado de la tecnología, por lo menos nosotros ahora estamos usando mucho más tecnología para nuestras operaciones. La pandemia también ha acelerado esto, y esto también trae riesgos de que ahorita no tenemos tan claro exactamente hacia dónde van, ¿no? Y cómo podemos mitigarlos. Entonces creo que ese es un poco el futuro de los riesgos, mucha incertidumbre, exactamente no sabemos hacia dónde vamos, pero nos exige ser ágiles, ¿no? Nos exige mirar el entorno, estar constantemente mirando hacia afuera, monitoreando, y también sabiendo depurar lo que no nos sirve, ¿no? Porque existe mucha información, tenemos que escoger cuál es la información que nos sirve para poder tener este análisis de riesgos adecuado, ¿no? Y poder saber que nos enfrentamos a nuevos riesgos. Y sumando a los riesgos que ha mencionado Mariana, también hablaría de los temas relacionados a la sostenibilidad, ¿no? Creo que el cambio climático es un riesgo que se viene con fuerza, que ya está, y sobre el cual las empresas tenemos que tomar acción, ¿no? Ha habido mucha pérdida de biodiversidad en los últimos años, y son muchos riesgos a los que nos enfrentamos que no podemos dejar de lado. Obviamente también está el tema de los riesgos políticos, regulatorios, todo el tema de ciberseguridad, de tecnología, pero no dejemos de lado la sostenibilidad, y creo todavía que las empresas podemos ser grandes agentes de cambio en esos temas, y siempre estar mirando los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que al final del día abordan los principales retos que tiene la humanidad al 2030, ¿no? Entonces, creo que con eso cerraría, Álvaro. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Verónica, por tu intervención y muchísimas gracias a todo el panel por toda la experiencia y por toda la información, todo el buen contenido que nos han dado durante la última hora y tantos. Yo creo que ha sido una discusión espectacular, excelente. La audiencia estoy seguro que está muy agradecida con todos ustedes porque la verdad es que salimos acá todos enriquecidos de información por todo lo que nos han comentado. Antes de cerrar y antes de despedirme del panel, les recuerdo a quienes están conectados que por favor nos ayuden llenando una breve encuesta que pueden encontrar en el lado del chat del streaming que están viendo hoy, y que nos ayuda a nosotros además a mejorar, a seguir optimizando nuestros eventos. Ahora sí, nos vamos a despedir de nuestro panel y muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos estado con Verónica Arbulú, gerente de Asuntos Leales y Comunicación Externa Statkraft, Mariana Bugatás, gerente de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad de Anglo American, Ernesto Montañe, gerente leal y de Asuntos Corporativos de TASA, José Luis Velarde, consejero del área penal de Miranda y Amado, y Maali Bardales, gerente corporativo legal y relaciones institucionales
de Nexa Resources. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de este panel. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias además a todos los asistentes que nos han acompañado durante todo este webinar y que nos han acompañado hasta el final de este evento. Sigan atentos a las redes de Semana Económica. Justo Verónica lo mencionaba al final, los temas que hemos discutido hoy y los temas además de sostenibilidad son sumamente importantes de cara al futuro de las empresas. La próxima semana vamos a estar profundizando en ello en un evento que tendremos el 23. Así que estén atentos a las redes de semana para también registrarse. Y muchas gracias para cerrar los agradecimientos al estudio Miranda y Amado por respaldar este webinar y por ser garantes de la muy buena información que hemos tenido el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de proyectos especiales de Semana Económica y conmigo es hasta la próxima. Muchísimas gracias.